Hola, buen día. Mi nombre es Maritza Mercado y te agradezco mucho que estés conmigo el día de hoy. Y pues bueno, seguimos con esta Semana Azul comprendiendo el autismo. Yo bien emocionada porque el día de hoy viene con nosotros Eva Martínez. Ella es psicóloga, es coordinadora del programa del fortalecimiento de familias en EFETA y viene a hablarnos sobre el tema de la intervención integral en el autismo. Vamos a darle la bienvenida para ver qué es lo que nos cuenta. Hola Eva, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Marisa. Al contrario, gracias por la invitación. Y pues bueno, vámonos directo al tema. Dinos, Eva, ¿cuál crees que sea la intervención o cuál es la intervención que se ocupa para mejorar el desarrollo en una persona con autismo o cuáles son las intervenciones? Pues mira, yo creo que la respuesta está pues ya de alguna manera dada en la pregunta que me acabas de hacer. Son todas aquellas intervenciones pues que favorezcan, ¿verdad? Precisamente el desarrollo de un niño, de un joven, de un adulto con autismo, ¿verdad? Pero pues podríamos decir, ¿no? Que tiene que ser una intervención integral la que realizamos, ¿verdad? Y bueno, pues ¿a qué nos referimos con esto de intervención integral? ¿Sí? Pues nos estamos refiriendo, Marisa, a que tenemos que considerar varios aspectos, ¿verdad? Importantes. Entonces, primero que nada, tenemos que hacer una intervención centrada en la persona, ¿verdad? Y bueno, pues ahí estaríamos hablando de que lo hacemos a través de una educación de calidad, ¿verdad? En donde se desarrollan todas estas habilidades, en donde primero que nada se trata de detectar la fortaleza y la capacidad de cada uno, ¿verdad? Pero también se tratan de brindar los apoyos que son necesarios en ciertas áreas en particular, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la socialización, en lo que tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Con una comunicación con una intención social, ¿verdad? Para relacionarse. Y también en lo que tiene que ver con el comportamiento, ¿verdad? Entonces, si pensamos en una intervención centrada en la persona, pues tendríamos que considerar todo esto, ¿verdad? O sea, que sea una educación de calidad que contemple todas las áreas, detecte las fortalezas, las impulse, ¿verdad? Y también brinde los apoyos que sean necesarios. Pero esa sería, digamos, solamente una de las intervenciones, ¿no? Y es muy importante mencionar esto, Marisa, porque si no lo hacemos, haz de cuenta que nos estamos retrocediendo muchos años en el tiempo, ¿verdad? En donde se pensaba o se consideraba, ¿no? Que el trastorno del espectro del autismo tenía únicamente que ver con la persona en individual, ¿verdad? Y no tenía nada que ver con el contexto, ¿sí? Entonces, esto nos habla de decir que otra intervención importantísima, pues es una intervención centrada en la familia, ¿verdad? En donde reconocemos el papel fundamental que tiene la familia como el primer apoyo natural, ¿verdad? Entonces también en esta área es muy, muy importante tener esta intervención, ¿verdad? Y por último, que yo creo que podríamos decir que, pues si no es lo más importante, pero sí es no menos importante que lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es una intervención centrada en la comunidad, o sea, en la sociedad, ¿no? ¿Sí? Porque, como te digo, antes podríamos pensar que pues la comunidad no tenía nada que ver, que solamente teníamos que dedicar nuestra atención a desarrollar las habilidades en el niño o en el joven o en el adulto, como decíamos, ¿verdad? Pero la verdad es que como comunidad, como sociedad, tenemos muchísimo que ver, ¿verdad? Porque podemos muy bien o facilitar la participación, la inclusión, o muy bien podemos también, sin darnos cuenta, eh, formar como barreras que obstaculicen, ¿verdad? Precisamente una inclusión o una participación, pues de todos, ¿no?
Entonces, por eso hablamos que tiene que ser una intervención integral, ¿verdad? Que considere estas tres áreas. Ok, entonces lo que estoy entendiendo, Eva, es que no hay Como, fórmula. No hay, tienes que hacer estas tres cosas y ya con eso vamos a tener éxito. Necesitamos tener, o sea, necesitamos ver todo el contexto social, de familia, de la persona, para primero hacer una evaluación y poder hacer una intervención correcta. integral. Ok, muy bien. Oye, Sí, pues bueno, exactamente, sí. O ya sea, que ya no pensamos que solamente tenemos que enfocarnos en el niño, ¿verdad? O en la persona con autismo, sino que el contexto y la sociedad tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Para facilitar este desarrollo que me preguntabas, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no? Nosotros como sociedad, como comunidad, ¿qué nos toca, no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, no? Y nuestra responsabilidad es, pues, precisamente generar esos espacios de oportunidades para la participación, pues, de todos, ¿no? De todos, con y sin trastorno del espectro del autismo, ¿verdad? exactamente. Y ahora que tocas este punto de la sociedad, quisiera, pues bueno, Ajá. que revisáramos algunos de los mitos, algunas de las cosas que se dicen comúnmente cuando pues no se tiene la información. Cuando no se tiene la información se piensan Exacto. cosas erróneas. Entonces, te lo voy a comentar, qué es lo que yo he escuchado, he visto que es más común y ya tú me vas diciendo cuál es correcto, cuál no es correcto. Entonces, uno que Ok. dicen es que es consecuencia de la falta de afecto a los padres, que ese es el origen. Ajá. Sí, fíjate que qué bueno que mencionas esto de lo importante que es la información, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces, como no tiene que ver con malas intenciones o no deseos de incluir, sino con falta de información, ¿no? Y esto que mencionas, pues fíjate que qué tremendo, pero sí se llegó a pensar en algún momento, ¿verdad? Si nos volvemos a ir para atrás, ¿no? A años atrás en la historia allá por 1940 y tantos, ¿verdad? 43 por ahí. Sí había, fíjate, como este intento de explicación de que el autismo tenía que ver con la falta de afecto de los padres. Incluso, no sé si te ha tocado escuchar que se hablaba incluso de las madres neveras, Sí, sí, como sí. las madres refrigerador o madres Cuéntanos, congelador. sí, cuéntanos eso, por favor, también. ¿Sí? Entonces, fíjate, era un intento, ¿verdad?, de explicar la causa, ¿no? Y relacionarla así, pues con una mamá que tuvo muchas dificultades para establecer un apego con su hijo o con su hija y que de alguna manera le transmitió que el mundo era tan difícil que era mejor vivir encerrado en sí mismo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que no es así, imagínate, ¿no? O sea, pero sí, o sea, sí se llegó a tener pues esa idea, pero definitivamente es un mito y definitivamente esa no es la realidad, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, otra de las cosas que se dice también es que las personas con autismo son incapaces de sentir o de expresar afecto. Ajá. Sí, pues sí, también es otro mito, ¿verdad? Porque como mencionaba al principio, ¿verdad? Que está en muchas ocasiones esta necesidad de apoyo en cuanto a lo que tiene que ver con la socialización, con la comunicación, con el comportamiento, ¿no? Eh, pues sí, puede ser un reto a lo mejor expresar el afecto de la misma manera que lo hacen todos los demás, ¿verdad? Pero eso no significa de ninguna manera que no haya esta capacidad de expresar el afecto. Por supuesto que la hay y te puedo decir que estoy muy feliz y me siento muy afortunada de que he sido receptora muchas veces de ese afecto, ¿verdad? Entonces, por supuesto,
por supuesto que sí hay la capacidad de expresar el afecto. Okey. Oye, Eva, otro de los mitos también es que son niños genio, son personas genio. Sí, sí, ¿no? También en algún tiempo se pensaba mucho esto, ¿no? Y mucho promovido, yo creo, por ciertas películas, ¿verdad? Cinematográficas. Y bueno, pues definitivamente, por supuesto que hay fortalezas, ¿verdad? Y en muchos casos, habilidades sobresalientes, ¿no? Pero no podemos generalizar, ¿verdad? O sea, más bien debemos personalizar, ¿no? Y en cada uno de los niños o de las personas, buscar precisamente esa fortaleza, ¿no? Que lo distingue y potencializarla. Pero pues seríamos como muy injustos en solamente pensar en esos casos, ¿no? En esos casos o en esas personas que tienen pues estas habilidades, ¿no? Porque también existen muchos otros más que tienen muchas necesidades de apoyo, ¿verdad? Que pues a lo mejor no serían considerados en ningún momento como genios, ¿verdad? Sin embargo, sí tienen también sus habilidades y sus fortalezas, ¿no? Entonces podríamos decir también que es un mito. Okey, muy bien. Ahora, Esto de que son genios. muy bien. Por el otro lado, también dicen que son niños muy agresivos que se autolesionan. Ajá, entonces ahí pues nos estamos yendo como que al otro extremo, ¿verdad? Y pues mira, es un mito en el sentido de pensar de que todos los niños se autolesionan, ¿no? Como me lo comentas. Sí podemos decir y podemos identificar, decir verdad, que sí existe esta conducta de autolesión en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero tenemos que reflexionar y aclarar que si acaso se está dando esta conducta de autolesión, pues siempre nos tenemos que preguntar, pues, ¿qué le pasa, no? ¿Qué le pasa a Juanito? ¿Qué le pasa a Miguel? ¿Qué le pasa a Sandra? No sé. Eh, para tener que recurrir a esta conducta para comunicarnos algo, ¿verdad? Porque una conducta siempre tiene una función y siempre tiene una intención comunicativa, ¿no? Entonces, debemos de preguntarnos, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Será que le duele algo? O sea, muchas veces esta conducta de autolesión puede estar relacionada con algún dolor, ¿no? A lo mejor le duele una muela y como hay este reto en la comunicación, pues es muy difícil expresarlo y la manera en que nos lo está expresando pues es precisamente golpeándose, ¿verdad? O puede ser que le moleste algo, ¿verdad? Algún ruido, alguna textura, ¿verdad? Porque hay esta sensibilidad, ¿no? A ciertos ruidos, a texturas, etcétera. Entonces, esta conducta definitivamente algo nos está comunicando, ¿verdad? Y es lo que tenemos que estar atentos para escuchar y para poder tratar de resolver. Ahora, no con esto estoy diciendo, ¿verdad? Que un niño con trastorno del espectro del autismo o un joven o un adulto no tenga la necesidad, como todos los demás, ¿verdad? De tener esta educación que hablábamos hace rato, ¿verdad? Y de, como todos los demás, tener también los límites, ¿verdad? Ante comportamientos o conductas que no son adecuadas, ¿no? O sea, el autismo no tiene un signo de igual a conductas inadecuadas, ¿verdad? O sea, es importante también, como cualquier otro niño, ¿verdad? Pues también que, pues, por ejemplo, si te escuchando una familia, ¿verdad? Pues así como
al hermano que le corregiría por romperle la tarea a otro hermanito, pues también a mi hijo con autismo, si lo hace, pues también necesito poner un límite, ¿verdad? Entonces, sí nos tiene que quedar claro, ¿verdad? De que si una conducta, es cierto, tiene una función de comunicarnos algo, pero no por eso vamos a permitir, ¿verdad? Que se haga cualquier cosa, aunque pues no sea lo adecuado, porque fíjate que después eso, pues va a ser un elemento importante, ¿no? Para favorecer o no una inclusión, ¿no? Por ejemplo, ya una inclusión laboral, por ejemplo, pues el comportamiento tiene mucho que ver, ¿verdad? Las habilidades socioemocionales, etcétera, ¿sí? Entonces, espero sí nos quede claro, ¿verdad? Y exactamente, yo creo que ahorita que comentas eso, parte otro mito también, que dice y se escucha mucho que solamente son niños chiflados, que en realidad no tienen nada, simplemente son berrinchudos. Uy, sí. Y definitivamente pues también es un mito, ¿verdad? Y vuelvo a retomar lo que mencionábamos al principio de la importancia del entorno, ¿verdad? De estar informados como comunidad y como sociedad, ¿no? Porque cuántas veces estando en el súper a lo mejor hemos visto a algún niño o una niña que está haciendo algún berrinche con una intensidad pues que llama la atención, ¿verdad? Y a lo mejor lo primero que decimos, ay, esta mamá, ¿cómo no lo corrige? O este papá, ¿cómo no lo corrige? Pero pues tal vez no sabemos, ¿no? Y pudiera ser que no se trata de un niño chiflado, sino que se trata de un niño que precisamente por esta dificultad en el comportamiento que tiene que ver con intereses restrictivos, ¿verdad? Le es muy difícil que no le compren un cierto juguete que quería, ¿no? Pero tiene que ver más con eso con que sea simplemente un niño chiflado, ¿verdad? Pero sí, también hace muchos años, pues digo, era lo primero que se pensaba, ¿no? Y conocemos muchos casos de papás, de familias de otras generaciones anteriores, que pues era la primera respuesta que tenían cuando llevaban a su hijo con el médico, ¿no? No, pues es que pues, lo que pasa es que tu hija está chiflada, ¿verdad? Y luego, pues más adelante, pues ya, pues se daban cuenta de que no era así, ¿verdad? Pero sí, es un mito. Exactamente. Y pues bueno, el último mito que quisiera comentar y que yo creo que es bien importante Ajá. es las personas con el trastorno del espectro autista no pueden ser independientes. Y aquí quisiera mencionar a Daniel, ¿verdad? Ajá. Daniel, que tiene 23 años, él es tu chiquitín. Pues es que lo Eh, que pasa es que le enseñé una foto a Marisa y me está diciendo chiquitín porque me saca como no sé cuántos metros, ¿verdad? Es Oye, cuando te alegras porque el alumno creció más que tú. Ahora sí que en todos los sentidos, ¿eh? sé que él trabaja en un laboratorio de análisis, de contaminantes del ambiente y bueno, él trabaja capturando los datos. Entonces, Ajá. es una historia que quisiera que me contaras, que quisiera que revisáramos, porque también es un mito bien común, que no pueden ser o que no van a ser nunca independientes, que no pueden, no hay manera. Ajá, sí, es otro mito, ¿verdad? Tenemos que también puntualizar que también depende de cada persona, ¿verdad? ¿Sí? Como mencionábamos, habrá quienes tienen muchas necesidades de apoyo hasta para poderse vestir por sí mismos, ¿no? Eh, pero hay también algunos otros que tienen pocas necesidades de apoyo y que pueden tener mayor grado de independencia, ¿verdad? Pero todos, tanto los que tienen muchas necesidades de apoyo como los que tienen pocas necesidades de apoyo, todos en la medida de lo posible pueden ser lo más independiente posible, ¿verdad? Lo más independientes que sea posible. Entonces, bueno, el caso de Daniel
pues es un muchacho, ¿verdad? Que sí, que precisamente está trabajando en un laboratorio que analiza contaminantes del ambiente y que está dentro del programa de oportunidades laborales de EFETA, que es la institución en la que yo trabajo. Entonces, pues, ha sido un caso, pues, que nos ha generado, pues, mucha alegría, mucha satisfacción, sobre todo por ver en él la satisfacción que le ha dado el tener un trabajo, ¿verdad? Y te cuento que al principio, la primera semana que empezó a trabajar en el laboratorio, pues iba a ir 5 días a la semana. Pues yo creo que como a los 3 días nos hablaron porque damos un seguimiento y un acompañamiento, ¿verdad? A la empresa. Eh, Nos hablaron para decirnos pues que creían que no iba a ser posible porque pues Daniel cuando terminaba una tarea, por ejemplo, no pedía ayuda y podían pasar horas después de que había terminado una tarea y no pedía ayuda. Entonces, pues que mejor solamente fuera 2 veces por semana, ¿verdad? Bueno, empezó a ir 2 veces por semana. Empezamos a trabajar precisamente sobre esta área, ¿verdad? Brindar los apoyos requeridos. Y como a los 3 meses, Marisa, fíjate que hubo otra llamada tan distinta porque nos dijeron, necesitamos que Daniel por su productividad y por la excelencia con la que hace su trabajo. Entonces, pues es un ejemplo, ¿verdad? De que sí se puede tener independencia. Él se traslada solo de, de nuestra institución al trabajo porque está como a unas 5 o 6 cuadras, se va caminando. Los primeros días, pues casi que nos queríamos ir atrás de él, ¿verdad? Pero pues por supuesto que ha demostrado, ¿no? Que claro que puede ser independiente y que puede desarrollar su trabajo y estar en un trabajo eh, por la calidad con la que lo hace, ¿verdad? O sea, por lo que brinda, no solamente al clima laboral, ¿verdad? Porque por supuesto que sí brinda en ese sentido, sino por lo que brinda con su buen trabajo que realiza, ¿verdad? Entonces, pues así hay otros muchos muchachos y muchachas, ¿verdad? Como te digo, que están viviendo una experiencia de este tipo. Pero también hay otros, ¿verdad? Como te decía, que a lo mejor la independencia tuvo que ver en lograrse abrochar un tenis, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre hay estas posibilidades, ¿verdad? De progresar y de ser más independiente. Exactamente. Y ahorita que lo mencionas así, para cerrar quisiera que me comentaras qué impacto tienen las familias y también si las familias necesitan apoyo emocional o es solamente la persona que Ajá. tiene el trastorno. Ahí quisiera que nos aclararas este punto. Sí, 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 sí. Pues como mencionábamos al principio, ¿no? La familia es una parte importantísima, ¿verdad? Pues, ¿qué impacto tiene un diagnóstico así? Pues también depende de cada familia, ¿verdad? Depende de cada familia. Me gustaría responder esta pregunta con un ejemplo, a lo mejor por aquí de los que nos están viendo y oyendo, que bueno, que veo que de pronto el sol se metió mucho, pero aquí sigo. Fíjate que hay el ejemplo de este entrenador de fútbol soccer que se llama Vicente del Bosque, algunos lo conocerán. Él fue entrenador del equipo español cuando ganaron la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, él tiene un hijo con síndrome de Down, ¿sí? Pero su respuesta ante esta entrevista, podemos decir que también la viven muchas familias con un hijo con autismo, ¿no? Entonces le preguntaron, pues, ¿qué ha significado para ti, para tu familia, para tu esposa, ¿no? Tener
a Álvaro, se llama. Y entonces es una respuesta muy interesante porque él dice, primero que nada nosotros nos preguntamos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos tuvo que pasar a nosotros? O sea, ¿por qué si están aquí mis vecinos o tanta gente, verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué mi familia? ¿Por qué a nosotros? Y inmediatamente dice, continúa su respuesta y dice, pero rápidamente nos hicimos una segunda pregunta. ¿Y por qué no a nosotros? ¿Por qué no? O sea, si le pasa a tantos, pues ¿por qué a mí no? O sea, pues digo, a cualquiera nos puede pasar. O sea, ¿por qué no a nosotros, verdad? Y termina con una última pregunta, ¿verdad? En esta entrevista que le hacen, diciendo, mi pregunta ahora es, no sé cómo viviríamos la vida sin nuestro hijo, ¿verdad? Gracias a toda la contribución que ha hecho a nuestra familia. No ha sido un camino fácil, pero ahora no me puedo imaginar la vida sin él, ¿verdad? En este caso él, porque es un hijo, pero más o menos así yo podría decirte el impacto que yo he visto, ¿verdad? Con una profunda admiración y respeto por las familias con las que me toca caminar, ¿verdad? Y vivir un acompañamiento, que más o menos así es el proceso, ¿no? Como desde una sorpresa, no sé cómo voy a hacer, hasta una, bueno, la verdad no podría imaginarme mi familia sin este hijo, ¿verdad? Por la contribución que ha traído, ¿sí? Entonces, pues sí, el impacto es vivido como un proceso, Marisa, ¿verdad? Y pues finalmente, si es bien vivido, ¿verdad? Se vive de esta manera, ¿no? Considerándolo como, sí, sin minimizar sus retos y todo lo que implica, ¿verdad? Pero también tomando en cuenta, pues, todo lo positivo y todo el plus que puede traer, ¿verdad? A una familia. Exactamente. ¿Y crees tú, Eva, que entonces la familia necesita apoyo emocional desde el inicio, desde que les dan el diagnóstico? Pues mira, yo pienso que depende también de cada familia, ¿verdad? Y también pienso que todos en algún momento de nuestra vida, o sea, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, pues necesitamos apoyo emocional, ¿verdad? Especialmente cuando vivimos circunstancias, pues, difíciles o que inesperadas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que la familia tenga un acompañamiento. No con esto quiero decir que por el hecho de que haya un hijo con autismo en casa, la familia tiene que ser necesariamente disfuncional, de ninguna manera. No, de ninguna manera. O sea, el hecho de tener un hijo con autismo no es equivalente a una familia disfuncional, ¿verdad? O sea, cada caso es único y al contrario, ¿no? Hay muchísimas familias que nos dan ejemplo, ¿no? Ejemplo de cómo se enfrenta una circunstancia retadora que nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento de nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que hay como una clave o algo que nos puede ayudar como familias en cuanto a todo lo emocional. Y es lo que tiene que ver con el equilibrio, Marisa, ¿no? O sea, si podemos nosotros vivir esta experiencia con equilibrio, ¿y a qué me refiero con esto? O sea, a que todas las necesidades de todos los miembros de la familia puedan ser reconocidas y expresadas, no solamente las del hijo con autismo, ¿verdad? Sino que si hay hermanos, pues también la mamá tenga esta intencionalidad, ¿verdad? De también voltear a ver a la hermana que no tiene autismo, ¿verdad? O al otro hermano, o a su pareja, a su esposo si lo tiene, ¿no? Y también a sí misma, ¿no? Sus propias necesidades. Entonces, tener este equilibrio es terapéutico, ¿verdad?
Pero si nos damos cuenta que estamos necesitando un apoyo emocional o que alguien de nuestra familia está necesitando este apoyo emocional, pues hay que buscarlo, ¿verdad? Y hay que recibirlo, ¿no? Porque tanto atenta contra los derechos el dar, digamos, un tratamiento o un apoyo totalmente inadecuado, ¿no? Como el no darlo cuando es necesario, ¿verdad? Entonces, si estamos reconociendo que necesitamos ese apoyo, pues hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo, porque eso pues va a contribuir al bienestar de todos, de la familia, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues, este, yo creo que todos en algún momento necesitamos de apoyo, ¿verdad? Exactamente. Eva, y pues bueno, ya para cerrar, ¿qué le dirías Ajá. a la familia, al papá, a la mamá que acaba de recibir el diagnóstico? ¿Cuáles serían tus Ujú. palabras, consejo, tips, no sé? Ajá. Pues le diría que tratara de acercarse a otras familias, ¿verdad? Que han vivido esta misma experiencia, que tienen ya un caminito recorrido, para que pueda ver más allá, ¿verdad? Y que pueda también conocer lo mucho que su hijo puede lograr, ¿verdad? Y lo mucho que puede contribuir a su familia, ¿verdad? Y no nada más a su familia, sino contribuir pues a la sociedad entera, ¿verdad? Entonces sí, yo recomendaría que se acercara a alguna familia, si la conoce, o a alguien, alguna institución que conozca para recibir información si la necesita y pues para recibir también el acompañamiento si lo necesita, ¿verdad? Y pues simplemente para iniciar este camino acompañado, Exacto. acompañados. Sí, teniendo la información correcta y necesaria, yo creo que baja mucho la ansiedad, ¿verdad? Y ya Así es, escuchando la experiencia de otros padres que han, pues que ya tienen un poco más de experiencia, eso siempre ayuda. exactamente, Y pues, exactamente, así es. Eva, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy, aquí en esta Semana Azul, comprendiendo el autismo, pues para que más gente esté informada, ¿verdad? Que ese es el objetivo principal, que se hable más seguido de estos temas, que le llegue a más personas, Ujú, que se derriben tantos mitos que existen. Por eso es que así te es. agradezco mucho tu participación. No, al contrario, Marisa, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y pues siempre a la orden y pues bueno, vistámonos todos de azul por dentro y por fuera. Comprometámonos como comunidad, como sociedad, eh, a derribar barreras y a facilitar los accesos y las oportunidades para todos. Todos somos todos. Exactamente, sobre todo eso. Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes. Les recuerdo, si te gustó este video, dale like y comparte. Muchísimas gracias.